Muchas veces tenemos conceptos, amados hermanos, que pensamos que son correctos. Pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero siempre que sea bajo nuestro criterio, debemos dudar. Para la única forma que podamos tener certeza, convicción y seguridad de que lo que estamos haciendo es realmente como a Dios le agrada, la única forma es someter nuestras experiencias a la luz de las Escrituras. Y podemos tener un gran amor por nuestro Dios. Podemos tener una gran pasión por su palabra. Y con un buen corazón y un deseo de agradar a Dios podemos hacer muchas cosas. Pero si ignoramos lo que la Escritura nos dice, es casi seguro que estamos cometiendo muchos errores ante los ojos del Señor. Esta noche quiero tocar la importancia, la gran importancia de que usted y yo, como hijos de Dios, sepamos someternos a la palabra de Dios. Esta noche quiero hablar sobre una historia que trajo una gran enseñanza de lo que podríamos llamar un verdadero avivamiento. No esos avivamientos fingidos o actuados o manipulados, sino un verdadero sentimiento de reconciliación con el Señor. Y voy a tomar la historia del rey Josías, cuando se encontró con la palabra de Jehová, Dios Todopoderoso. Voy a pedirle por favor que usted me acompañe al segundo libro de los Reyes. El capítulo 22 resalta el reinado de Josías. Si bien es cierto, Josías es muy particular porque según la historia dice que no hubo un rey como él que haya hecho lo que hizo en una edad muy prematura. Josías comenzó a reinar a los 8 años de edad porque asesinaron a su papá, que era el rey Amón. ¿Por qué asesinaron a su papá, el rey Amón? Porque había hecho lo mismo que su abuelo, el rey Manasés. Y usted dirá, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasó? Las malas decisiones afectan generacionalmente a muchos cuando en verdad se ignora o se da la espalda a Dios. La historia del rey Josías es muy significativa. Fue uno de los primeros reformadores, uno de los primeros que trajo una verdadera transformación al pueblo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Como voy a dar una introducción histórica, voy a invitarle a usted, amado hermano y hermana, que preste mucha atención a los detalles de la historia para que usted en la aplicación pueda evaluar su vida conforme a la palabra. No es mi intención entretener a nadie, ni mucho menos hacer pasar el tiempo hasta que termine una reunión. De lo contrario, estaríamos todos perdiendo el tiempo. Yo voy a hablar palabra de Dios para su vida. Y si usted puede escuchar es porque Dios lo puso atento en su corazón para que escuche su palabra. Por lo pronto, le voy a pedir que usted, que maneja responsabilidad humana, preste atención y no se distraiga. Porque uno de los puntos sobresalientes en la vida del rey Josías es carente en el tiempo de hoy. La iglesia de este tiempo, la iglesia de este siglo XXI, la iglesia moderna, impregnada de humanismo, mundanalidad y carnalidad por todo lo que hay, ha perdido dos ideas principales. Número uno, que todos tenemos que comparecer ante el gran juicio de Dios. Y número dos, muchos en la iglesia de hoy no toman en gran
en gran dimensión lo que se trata tener a un Dios justo. Y nuestro Dios es el mismo Dios de Josías. Nuestro Dios es el mismo Dios que usted lo tiene allí en las Escrituras. La ira de Dios es escritural, es real. Por lo tanto, voy a hablar en esta noche sobre la necesidad de una verdadera renovación espiritual, un verdadero avivamiento en su vida, una verdadera transformación, de tal manera que usted pueda tener la misma conducta y el mismo efecto que hubo en los hechos del rey Josías. Voy a hacer un poco de historia. Leemos algunos textos del capítulo 22 del segundo libro de los Reyes. Josías tenía tan solo 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Dice el versículo 2, Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor y se condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Vemos aquí que es muy importante entender estos dos versículos. Primero, uno puede decir, bueno, ya es una historia sobresaliente ver que un niño de 8 años comienza a reinar. Yo creo que si un niño de 8 años pasa a ser el presidente de nuestra nación, muchos estaríamos muy desacuerdo y quizás murmurando o hasta no estaríamos de acuerdo por lo que pasa. Quiero que preste atención que hay algo que lo hizo a este rey Josías de 8 años ser diferente. Hizo lo bueno ante los ojos de Dios, porque él se condujo en el mismo camino de David. Dice su antepasado, ustedes tienen la versión que dice su padre era Amón, no era David, pero en el linaje de David se resalta a todos aquellos que hicieron lo correcto como lo hizo el rey David. Ahora fíjense en ustedes, dice que el versículo 3, en el año 18 de su reinado, habían pasado algunos años más, Josías envió al escriba Safán, que era hijo de Azalía, nieto de Mesulán, al templo con estas instrucciones. Le dijo, ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero del pueblo que ha traído al Señor para el templo y que han recibido los guardianes de la puerta. Dile que entreguen ese dinero a los que tienen a su cargo las obras de reparación del templo del Señor y a todos los que están reparando las grietas en el templo, es decir, carpinteros, maestros y albañiles, y a los que compran la madera y la piedra de cantería para reparar el templo. ¿Qué es lo que hizo el rey? Comenzó la restauración del templo que estaba deteriorado, destruido. Fíjense en qué importante. Empezamos a ver acciones que marcan diferencia. Veo mucha gente distraída. Sé que hace calor, pero présteme atención. Si no va a prestar atención, me distrae a mí, así que espere afuera. Estoy hablando palabra de Dios, ¿sí? Preste atención, hermano. Yo sé, yo estoy transpirando igual que usted, me hace mucho calor. Pero le voy a pedir que los que están realmente concentrados en la palabra, interceda por mí. Y los que están distraídos van a recibir la bendición de la intercesión. Padre, en el nombre de Jesús, te pido asistencia de tu Espíritu Santo. Estoy perturbado y no puedo dar tu palabra. Ayúdame, Señor, porque tengo temor de ti, temor de tu palabra, temor de lo que tú vas a hacer. Señor, quita el enojo de hermanos que están en esta noche aquí. Acá hay hermanos, Señor, que están con sentimientos que hieren tu santidad. Padre, perdónanos, límpianos, prepáranos, purifícanos para recibir tu santa y bendita palabra, Señor.
Sácanos la religiosidad de adentro, Dios. Sácanos ese espíritu babilónico de adentro, Señor. Que nos permitas valorar la palabra como un testimonio vivo que transforma nuestras vidas. Arranca la apatía, Señor, de los corazones de los que han venido a un show. Que vengan, Señor, con el temor reverente de tu presencia en el nombre de Jesús. Ayúdame, Padre, socórreme con tu Espíritu Santo. No permitas que hables, Señor. Seas tú, Padre Santo, glorificado. Seas tu bendita palabra exaltada en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre bendito de nuestro Rey, Señor y Salvador, que se merece la gloria. Él nos dio la vida. Él nos dio una nueva vida. Él murió en la cruz por nosotros y merece toda la gloria y toda la honra, Señor. Oh, Espíritu Santo, toma control de este lugar, de este auditorio. Toma control de este lugar, de nuestras mentes, nuestros pensamientos. Señor, tú eres el que nos convences. Obra en nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Glorifícate, Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Lo que hizo Josías es lo siguiente, hermanos. El templo estaba en ruinas. Se habían dejado de hacer adoración al Señor. No había más alabanza, porque su padre y su abuelo habían hecho todo lo despreciable ante los ojos de Dios. Habían hecho todo tipo de altares realmente abominables a los ojos de Dios. Y era difícil reinar en un pueblo que estaba adormecido en la idolatría y en la suciedad del paganismo. Josías a los 8 años recibe una gran autoridad de reinar sobre un pueblo que estaba apático, apostando, dándole espalda a los ojos a la verdad del Señor. Y lo que hizo el Espíritu de Dios en Josías es comenzar a restaurar el lugar de adoración. Es lo que usted debería empezar a decir: ¿cómo está mi lugar de adoración? Según la Escritura dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está el lugar de adoración? ¿Qué es lo que había hecho que se contamine el lugar de adoración? ¿Por qué se había dejado de adorar al Dios único y verdadero? ¿Por qué el pueblo ya no sabía ni siquiera quién era Yahweh? Porque habían introducido adentro del templo dioses falsos, a Baal, a Astaret, a Asera, a Moloch. Estaban sacrificando ídolos, a los ídolos, incluso sacrificaban hasta sus propios hijos. Era todo una idolatría. El templo se había llenado de cosas paganas. La vida de un cristiano tiene que entender que hemos sido resucitados, salvados. Hemos sido traídos de nuevo simplemente para que nosotros comprendamos que el Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener está en nosotros, está en tu vida. Y no hay lugar para ídolos, no hay lugar para otro que sea adorado sino Él. Cuando un cristiano pierde el sentido de la adoración, es necesario reconstruir el templo. Josías había enviado todo el dinero y había puesto personas especializadas para reconstruir el templo. Allí comenzó una obra de restauración. Pero ¿qué pasaba? La intención y el corazón de Josías y el amor hacia Dios no alcanzaban para medir la magnitud del pecado donde él estaba reinando. Dice la Escritura, versículo 8: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo a Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. ¿Qué había pasado? En medio de todo lo que estaban restaurando, sacando cosas, escombros, encontraron el libro de Moisés, la Torá, el libro de las instrucciones, el libro de la palabra de Dios. Hasta aquí Josías nunca había escuchado la palabra de Dios. Hasta aquí Josías no conocía la palabra de Dios. Sabía que había un libro de Moisés. Sabía que el pueblo de Dios tenía una dirección clara acerca de la Escritura. Pero él nunca la había leído. Tenía un corazón entregado. Tenía un corazón que realmente estaba haciendo lo que nadie estaba haciendo o lo había hecho. Él comenzó a hacerlo. Pero cuando le dijeron al rey: hemos hallado el libro de la ley, y dice:
y no solo le dijo, versículo 8, dice, y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. ¿Qué hizo? Se lo leyó. ¿Cuántos entienden el valor inmenso que tiene de leer la palabra de Dios? ¿Cuántos tienen Biblia esta noche? Levántenla bien arriba. Muy bien. ¿Cuántos creen que ese libro que usted tiene en sus manos es la palabra de Dios? ¿Seguro? ¿Usted cree que todo lo que dice aquí es todo lo que Dios quiso revelar acerca de Él mismo? ¿Cuántos lo creen? ¿Usted cree que este libro es todo lo que Dios quiso expresarnos a través de toda la historia, sí o no? ¿Amén? ¿Lo cree? Muy bien, pero con el libro en la mano no es suficiente. Yo puedo salir en este momento y darle a cualquier persona en la calle este libro, la Biblia, la palabra de Dios, y le puedo decir, lea algo, y va a leer y va a decir, ¿y qué? ¿Por qué nosotros necesitamos algo más? ¿Qué es lo que sí tenemos? Es la iluminación del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué hay personas que aún pueden estar acá que leen y no entienden? Porque todavía no recibieron la luz, la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted empiece a leer la palabra de Dios con la iluminación del Espíritu Santo de Dios, usted se va a conmover. Su espíritu va a entrar en una dimensión que nunca la ha vivido. El temor de Dios va a apoderar su vida porque se le va a revelar la santidad de un Dios santo, la gloria de un Dios santo. Y dice la Escritura que se lo leyó al rey. Y dice el versículo 9, y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, les dijo, tu siervo han encontrado, dice, han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además el escriba Safán le informó al rey, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey. Y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras, se puso de pie conmovido porque había prestado la atención a la lectura. Por primera vez estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Tenía un buen corazón? Sí. ¿Estaba obrando a favor de las cosas de Dios? Sí, claro que sí. Tenía una gran motivación para levantar de nuevo el templo y ofrecer sacrificios. Pero ¿qué le faltaba? Le faltaba esto. Cuando él escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Sabe qué significa esto? Es una señal de duelo, es una señal de dolor. Es como que entró en una realidad y dijo, Dios mío, ¿a dónde estamos parados? ¿Qué estuvimos haciendo? Fíjense, dice el versículo 12, y ordenó al sacerdote Hilcías, hijo de Safán, y a su siervo lo siguiente, vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá, y en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado, que con toda seguridad, escuche lo que dice, la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no entendieron las palabras, no atendieron, las palabras de este libro para conducirse en conformidad de todo lo que fue escrito. El temor apoderó de su vida y dijo, vayan y consulten al Señor por mí y por todo el pueblo, porque de seguro la ira de Dios se ha encendido. ¿Saben, hermanos? Nunca nosotros vamos a tener la magnitud de la realidad hasta que no nos sentamos a escuchar o a leer la palabra del Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Acá había algo que había hecho que el pueblo sea destruido, desviado, caído en apostasía. ¿Qué fue lo que hizo su padre y su abuelo? Si quieren repasar conmigo rápidamente,
En el capítulo 21 dice, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén y reinó 55 años. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado en presencia de los israelitas. Además, reconstruyó los altares en los montes que Ezequías su padre había derribado. Esto viene de generación. El rey Ezequías también había derribado altares y Manasés lo volvió a reconstruir. ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Cuando no hay cosas resueltas delante del Señor, yo me arrepiento parcial y temporalmente, pero más tarde vuelvo a levantar mi altar. Más tarde vuelvo a poner mis ídolos delante del Señor en el lugar que Dios debe ser adorado. El centro de tu vida ya no pasa a ser Cristo, sino que pasa a ser tus ídolos que has vuelto a reconstruir. Y dice la Escritura, versículo 4, de igual manera construyó altares, ¿dónde? En el templo del Señor, del cual había dicho el Señor, yo pondré mi nombre, mi santo nombre, en Jerusalén. Y en los dos atrios del templo del Señor construyó altares para todos los ejércitos de los cielos. Además, esto era considerado idolatría y paganismo. Además, a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio. Sacrificaban niños también. Eso lo hizo Manasés. Con todo esto, Dios se reveló y manifestó su justicia de tal manera que Manasés terminó él arrepentido, pidiendo perdón y destruyó lo que había construido. Pero no cambió la mentalidad de un pueblo. En el capítulo que usted tiene allí, 21, desde el versículo 19, aparece el reinado de Amón, el papá de Josías. Y dice, Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén. Pero, versículo 20, hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés su padre, pues siguió su mal ejemplo, rindió culto a los ídolos que su padre había adorado y se apartó del Señor, de sus padres, y no siguió el camino del Señor. Dice, un día los siervos de Amón conspiraron contra él y lo mataron dentro de su mismo palacio. ¿Saben cuántos años gobernó? 2 años. ¿Por qué? Porque este era más malvado que su padre, entonces lo mataron y pusieron a Josías. Mire en qué momento llega Josías. Todo el pueblo estaba entregado a idolatría. Todo el pueblo estaba entregado a cosas abominables. Entonces Josías, cuando escucha el libro de la ley, dice, Dios mío, ahora me doy cuenta que estamos en un gran problema. Dios es justo y nosotros pensábamos que con pintar el templo ya estaba todo bien. Nos acabamos de dar cuenta que la palabra nos dice otra cosa. Ahora bien, ¿qué significa la idolatría? Hacer ídolos. Yo tengo algunos conceptos acerca de lo que es la idolatría. ¿Qué son los ídolos? Los ídolos se levantan primero en el corazón del hombre. Acuérdense que corazón es pensamientos, emociones, sentimientos, todo lo que atrapa a nuestro ser. Son deseos sobre otras cosas que no son Dios, a los que llegamos a ver como capaces de satisfacernos y darnos felicidad. ¿Usted quiere identificar ídolos en su vida? Pregúntese, ¿qué es lo que lo hace feliz a usted? Si su respuesta no es Cristo, esos son ídolos. Así de simple, ¿lo entendió? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Por qué? Porque yo voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi dinero, toda mi fuerza, toda mi pasión por eso que a mí me hace feliz. Eso que lo hace feliz a usted, ¿es Cristo? No precisamente. Idolatría es todo lo que nosotros ponemos como fuente de bendición, de satisfacción y de felicidad. Un ídolo es un sustituto de Dios. Lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es idolatría, al cual amas, honras, confías y adoras. Muchos idolatran su vida,
su belleza, su cuerpo, su trabajo, su profesión, sus deportes, sus pasatiempos, su familia, sus hijos, cualquier cosa que ocupe el lugar que no es Cristo se llama idolatría. Un ídolo es algo creado por el hombre, elevado a funcionar como Dios. ¿Se acuerda lo que dice el primer mandamiento del Decálogo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice la palabra, no te harás dioses ajenos. Y dice el Señor, no te harás ninguna imagen. Diga conmigo imagen. ¿Sabe de dónde viene la palabra imagen? De lo que yo imagino, formo. De lo que yo imagino, formo. Muy bien, cuando hay personas que están viviendo en adulterio y dicen que están en paz con Dios, cuando hay personas que están fornicando en una actividad ya cada vez más abierta y dicen que estamos bien con Dios y siguen ministrando, siguen haciendo cosas para Dios, cuando hay personas que tienen pensamientos de homosexualidad, pensamientos lésbicos, pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, cuando hay personas que están teniendo una serie de confusión que son ilegales ante los ojos de un Dios justo y dicen, bueno, pero Dios me ama así como soy, Dios me tolera, yo siento el amor de Dios, Dios me bendice. ¿Sabe? Ese no es el Dios de la Biblia, ese es un ídolo, porque un ídolo es la imagen de un Dios que usted se ha fabricado. Cuando usted dice, no sabía que esto es así, cuando usted lee la Biblia, es lo que le pasó a Josías. Josías empezó a escuchar la palabra y dijo, no es entonces el Dios que yo estoy preparando. El Dios que acabo de leer demanda santidad, demanda integridad, demanda justicia. Ese Dios es el que yo debo corregirme. Por esa razón es que muchos hicimos un Dios a nuestra forma de ser. Cada uno tiene su Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo, Dios no debe ser mi ídolo. ¿Sabe por qué murmura? Porque tiene mal puesto ese concepto. Dígalo, Dios no es mi ídolo. Porque Él no es ídolo, Él no es creado. Él es el eterno, Él es el increado. Él es el Dios de toda eternidad. Yo soy el que soy. Pero cuando yo hago un ídolo a mi vida, cuando hago de Dios el Dios que me conviene, el Dios que mira para otro lado cuando yo estoy pecando, el Dios que me dice te bendigo y seguís en estado de ilegalidad, ese no es Dios. Ese no es el verdadero Dios. Y por eso es que Josías es un claro ejemplo que con una buena intención, con un buen deseo de hacer cosas para Dios, lo único que le hizo cambiar es cuando se encontró con la palabra. Cuando usted se encuentre con la palabra, cuando usted someta su vida y evalúe su vida con la palabra, es entonces cuando el temor se va a apoderar de su vida y va a decir, necesito ser libre. Porque estamos llenos de ídolos. Juan Calvino decía, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Permanentemente hacemos ídolos. El corazón siempre tiene inclinación de buscar a quién adorar, a quién venerar. El mal de nuestros deseos usualmente no está en desear algo en particular, sino en desearlo demasiado. Demasiado. Lo que empezamos a ver aquí es lo siguiente, amados hermanos. Usted ha sido llamado para adorar al único Dios verdadero, pero debe conocerle tal cual Él es. ¿Saben, hermanos, cómo reacciona usted cuando no tiene lo que desea? ¿Cómo reacciona usted cuando pierde lo que usted quiere? La Biblia está llena de demostraciones. ¿Se acuerda lo que Dios hizo con Abraham? Abraham, sí, Señor. ¿Amas a tu hijo Isaac? Con todo mi corazón, Señor. Amo con todo mi corazón, es el hijo que tanto anhelé. Bueno, Abraham, quiero que me lo sacrifiques en holocausto.
A ese hijo, al único hijo, a quien tú amas, Abraham, sacrifícamelo. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? Si bien es cierto, hermanos, hay salmos preciosos, como aquel Salmo 127 que dice: si el Señor no edifica tu casa, es en vano lo que hacen ustedes. ¿Escuchó? ¿Cuántos tienen su casa en las manos del Señor? ¿Cuántos dicen, mi casa está más o menos? Dice, si el Señor no edifica su casa, no tiene ningún valor todo el esfuerzo que ustedes hagan. Si no es el Señor el que guarda la ciudad, no tiene ningún sentido los vigilantes que ponga, por más que ponga alarma por todo lugar. Y por más que se levante muy temprano y se acueste muy tarde, dice el Salmo 27, va a seguir comiendo pan de dolores. Dice el Señor, tus hijos son saetas en sus aljabas, son bendición de Dios, para direccionarlo al blanco. Cuando empezamos a entender esto, cuando vemos a nuestros hijos, cuando comprendemos lo que significa el amor que Dios nos ha dado, decimos, Señor, ¿te amo a ti o amo más a mis hijos? El matrimonio, hermanos, voy a dar una noticia que a algunos seguramente le va a gustar mucho y a otros decir, ay, qué lástima. Usted sabe que el matrimonio es algo temporal. Es algo temporal. ¿Cuántos sabían que es algo temporal? ¿Saben cuándo termina nuestro matrimonio? Hasta que la muerte los separe. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Por qué ya no habrá más matrimonio en el reino de los cielos? Porque el matrimonio es una bendición de Dios para que usted se dé cuenta, entienda, comprenda el único modelo que nos habla de Cristo con la iglesia. El único modelo. Yo no tengo paz en mi matrimonio porque no ha entendido quién es Cristo para usted. Cuando usted entienda el plan perfecto de Dios, la primera bendición escritural, los bendijo Dios a Adán y a su mujer. Cuando usted puede entender incluso que hasta el placer sexual en el matrimonio habla de la gran magnitud del placer que será de estar en su gloria para siempre. Muchos no han entendido porque no entienden el diseño, no entienden lo terrenal, porque no entienden el diseño espiritual, no entienden el paralelo. Les pido, hermano, que si ustedes hacen lo de Josías, saquen esos ídolos de su corazón. Aniquile esas imágenes falsas que ha creado usted. Isaías, cómo se ríe de los ídolos, de los fabricantes de ídolos. Con la misma madera que hacen al ídolo, hacen fueguito para el asado, dice. Y después se calientan con el frío. Estamos viendo que la palabra nos está diciendo que hay que tomar un cambio, una reacción. Josías fue profetizado cientos de años, lo que él iba a hacer. Dice el capítulo 23. Perdón, estoy en el capítulo 22 del segundo libro de Reyes. Cuando fueron a consultar a la profeta Hulda, dice el versículo 15, ella les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, digan al varón que los envió a consultarme, que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal que habla el libro que él ha leído. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y me provocaron enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. Pero, versículo 18, al rey de Judá
que los ha enviado a consultarme le dirán que yo, el Señor, el Dios de Israel, he dicho esto, puesto que tú has prestado atención a las palabras de mi libro, y tu corazón se estremeció, y te humillaste delante de mí, cuando oíste mi sentencia contra este lugar, y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, puesto que te rasgaste las vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he prestado atención. Esto dice la palabra. No es lo mismo estar con la Biblia religiosamente escuchando que entra por un oído y sale por el otro, que prestar atención a lo que el Señor te está diciendo. Cuando la palabra empieza a traer vida y reacción en tu vida diciendo no puedo seguir así, no puedo seguir así, necesito un cambio. Porque estoy ofendiendo a mi Dios, a mi Salvador. No puedo estar así, necesito cambiar. Y empieza a dolerte el corazón. Y empiezas a compungirte. Y empiezas a decir, debo aniquilar esos ídolos. Debo sacar esos ídolos. Debo limpiar la casa del Señor, que es tu propia vida. Entonces empieza el cambio. Dice el capítulo 23. Entonces el rey ordenó a todos los ancianos de Judá, hizo una reunión congregacional, ¿sí? Y a todos los de Jerusalén. Lo acompañaban los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo. Además, el más chico hasta el más grande. Allí leyó, de modo que todos oyeran, todas las palabras del libro, del pacto, que había sido sellado en el templo del Señor. Y luego que el rey se puso en pie junto a la columna, hizo un pacto de la presencia del Señor, de que siempre seguirían y cumplirían sus mandamientos, testimonios, estatutos, y con todo el corazón y con toda su alma cumplirían las palabras del pacto. Y todo el pueblo confirmó ese pacto. Entonces, ¿qué hizo el rey? Ordenó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes según el orden, para sacar del templo de su Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para los ejércitos del cielo. Y que los quemaran, ¿dónde? Dice, fuera, que los quemaran en el campo de Cedrón, fuera de Jerusalén. ¿Saben qué es lo que estaba pasando proféticamente allí? Lo que pasó en Jerusalén años después. Jesucristo, según Hebreos capítulo 13, versículo 11, dice, Jesucristo, para librarnos de la maldición, Él también murió fuera del campamento, murió fuera de la ciudad, allí en ese monte Calvario, para que nosotros seamos liberados. Salgamos pues también nosotros afuera con todas nuestras inmundicias. No ha cambiado la palabra, hermanos, no ha cambiado Dios. ¿Qué es lo que ha hecho o dónde encontramos nosotros la autorización de parte de Dios para meter ídolos a nuestras vidas? No hay lugar. Cuando Dios te está diciendo y te está demandando santidad, cuando Dios te está demandando que ordenes tu familia, que ordenes tu casa, que ordenes tu relación con Él, la única forma de ordenarla es sacando la idolatría de tu corazón. Solamente Dios merece ser exaltado. Versículo 5, quitó de sus puestos los sacerdotes idólatras que habían designado los reyes de Judá para quemar incienso. ¿Sabe qué hizo Josías? Tomó a los falsos líderes que habían incitado al pueblo a quemar incienso a los dioses paganos y los sacó del lugar. ¿Qué significa esto? Amados, escuchar la voz del Señor significa aniquilar las voces de aquellos que nosotros ponemos como si fueran voces de Dios. Allí estaba el rey Herodes. Voz de Dios y no de hombres, decía él. Esta es voz de Dios y no de hombres. ¿Usted sabe qué pasó cuando dijo eso? Cayó de espalda. ¡Pum! Se reventó la cabeza y murió. Cuando alguien se pone a decir que esto es voz de Dios y no está conforme a la Escritura, hay juicio sobre su cabeza. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos?
La aplicación que quiero darle en esta noche es lo siguiente. Estamos concluyendo un año. Estamos terminando una etapa. Hemos pasado y hemos vivido, y usted probablemente está viviendo momentos difíciles, crisis. Pero déjeme decirle, hermanos, que la única forma en que nosotros podemos ser restaurados, la única forma en que nosotros podemos encontrar el verdadero equilibrio de esa libertad que nos da Cristo, es someter su vida a las Escrituras. Someter su vida a las Escrituras. Evalúese usted tal como es y tal cual está siendo conforme a las Escrituras. Y si usted es aprobado delante de Dios es porque está haciendo lo que la Biblia le manda. Si usted no cree en la palabra, por favor, obsequie esa Biblia a alguien que le crea. Porque usted está teniendo la verdad y le está dando la espalda al Señor. No viva como usted quiera. Haga las cosas como el Señor nos pide que hagamos. ¿Saben por qué le hablo así? ¿Sabe por qué tengo ese temor de Dios? Porque en verdad veo, hermanos, que aún hay muchas personas que siguen sufriendo y padeciendo por no dedicarse a buscar lo que Dios en verdad le quiere decir. Nuestro Señor es muy claro cuando Él dijo: solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Quiero ir concluyendo. En el capítulo 23, versículo 8 dice: Josías ordenó que todos los sacerdotes de las ciudades de Judea fueran a Jerusalén, y desde Geba hasta Berseba profanó los altares de los montes, donde los sacerdotes quemaban incienso. Además derribó altares que estaban en la entrada de la ciudad, del lado izquierdo de la puerta de Josué el gobernador. Los sacerdotes de los altares de los montes no podían acercarse al altar del Señor de Jerusalén, sino que comían panes y levaduras entre sus hermanos. Josías profanó también a Tofet, que es el valle de Hinnom, para que ninguno ofreciera su hijo o su hija al fuego para rendir culto a Moloc. Quitó también los caballos que estaban a la entrada del templo del Señor, junto a las cámaras del eunuco. Esos caballos habían sido dedicados al sol, los reyes de Judá, pero Josías ordenó que los quemaran. Josías hizo todo lo que un cristiano hoy tiene que hacer. ¿Ama al Señor? ¿En verdad ama a Dios? ¿Quiere usted derribar ídolos en su propia vida? Todo lo que ocupa tu lugar, todo lo que te está quitando y apagando tu amor hacia Dios, todo lo que está haciendo que tu vida se vuelva fría y apática. ¿No te das cuenta que estás bostezando delante de la cara de Dios? ¿Qué está pasándote? ¿Qué debo hacer? Es la pregunta. Lee, escudriña la vida de Josías, cada cosa que él hizo. Y si te vas al libro de los Crónicas, segundo de Crónicas 34, relata más extensamente todavía cada detalle de lo que hizo Josías. Segunda de Crónicas 34, lea todo. Y venga leyendo si quiere desde lo que hizo Ezequías y luego lo que hizo Manasés y luego lo que hizo Amón y lo que hizo Josías, para que usted empiece a decir: Dios, ¿cómo no voy a estar así si yo tenía el criterio de mi vida conforme al Dios que yo me había fabricado, pero no al Dios conforme a las Escrituras? El Dios que Él dijo yo soy se reveló en la palabra para que usted le vea tal cual Él es, conforme a las Escrituras. ¿Qué debo hacer? Si usted se pone a ver, Josías lo primero que hace, en Crónica lo dice, limpió la ciudad de la idolatría. Luego empezó a reparar el templo. Sentía que estaba haciendo lo correcto, hasta que se encontró con la palabra. Y le dijo: la limpieza no empieza de afuera, la limpieza empieza desde adentro, desde tu interior.
El éxito de Josías consistía en que él se quebrantó. Amados hermanos, allí está la diferencia de los hijos de Dios y los que no lo son. Los hijos de Dios empiezan su transformación desde adentro, donde nadie lo ve, pero luego ve el fruto. Pero los que no son hijos de Dios usan el cosméticos, el cosmos, es el maquillaje, es el embellecer de afuera. Jesús le dijo a los fariseos, son sepulcros blanqueados, porque son hipócritas. Muestran una cosa, pero por dentro están podridos. Dios hace lo que nosotros no estamos acostumbrados. Él ve tu corazón. Él ve lo que hay en ti. Conoce tus pensamientos. Y como usted y yo debemos entender que somos los que vivimos en el último tiempo, estamos en el tiempo final, deberíamos nosotros decir, Señor, ¿cuánto necesito cambiar? Porque yo estoy al borde de la eternidad y aún ni siquiera me doy cuenta de que hay cosas que están mal en mi vida. Ayúdame a cambiar, Señor. Ayúdame a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Quiero saber si esta noche, entre los que están aquí escuchando, hay uno por lo menos que dice, yo reconozco claramente las cosas que tengo que cambiar. ¿Hay quien los reconozca? ¿Seguro? ¿Reconoce que tiene cosas que debe esta noche cambiar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Usted sabe que esta noche ya no tiene excusa porque escuchó la palabra? ¿Qué va a hacer? No le pida a Dios que haga lo que le corresponde a usted ahora. Él ya hizo lo suyo. Tú vas a morir lo terrenal. Tú debes derribar esa idolatría que está en tu vida, en tu corazón. Si usted se anima a hacer un estudio sobre esto y se va, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 8, desde el versículo 6 en adelante, le dice, ven, cava un pozo en la pared y mira lo que hacen adentro, a escondidas, los de mi pueblo, los que son mis sacerdotes, los que son mis ancianos. Aparentaban adorar a Jehová de los ejércitos, pero cuando iban a sus habitaciones tenían pintadas todo tipo de ídolos, todo tipo de imágenes, y adoraban y veneraban. Y entonces Ezequiel no podía entender esto. Decía, Señor, esto es muy fuerte, es abominación. Entra un poco más y vas a ver. Y cuando entraba más y veía más promiscuidad y más suciedad, pensamientos que no debían estar, y dice, Señor, no soporto, esto es mucha abominación. Y le dice, ahora quiero que salgas a la puerta del templo y quiero que veas qué es lo que estás viendo allí. Y dice, veo a muchos que están postrados adorando al sol y dando la espalda al Dios viviente. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si hoy el Espíritu Santo nos permite hacer una evaluación personal, íntima de lo que hay en tu corazón? Yo saldría corriendo por la vergüenza, pero tengo dos alternativas. O quebrantarme como hizo Josías diciendo, Señor, acabo de escuchar tu palabra y me di cuenta que no es correcto lo que estoy haciendo. Allí comienza el cambio. Yo quiero que esta noche usted que escuchó la palabra sea fiel al Dios de su salvación, al verdadero Dios, no al Dios que fabricamos nosotros, no el Dios que a mí me conviene, el verdadero Dios, el que tiene el destino de tu vida. Esta noche debes buscar de corazón. El Salmo 115, David dice así: no somos nosotros, Señor, no somos nosotros dignos de nada. Es tu nombre el que merece la gloria, y por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de preguntarnos los paganos, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y Él hace todo lo que quiere hacer. Los dioses de ellos son de oro y de plata,
son producto de la mano del hombre. Está hablando de la idolatría, lo que hacen, su imaginación, imagina y lo forma. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no pueden oír, narices tienen pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, de su garganta no sale ningún sonido. Iguales a ellos son quienes lo fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. ¿En qué estás poniendo tu confianza en tu familia? ¿En Dios o en alternativas? Si son las alternativas, es idolatría. ¿En quién estás poniendo la confianza en tu finanza? ¿Es en Dios, el Dios de toda provisión? ¿O es en todas las alternativas que proviene de este mundo? Y sabemos que todo lo que proviene de este mundo no es de Dios. Eso es idolatría. ¿De quién quieres ser feliz? ¿Quién es tu felicidad? ¿Qué es lo que llena de orgullo tu corazón y te llena de gozo? ¿Es Cristo o son cualquier otra cosa que dice, cómo yo sería feliz si tuviera el dinero del mundo? Yo sería feliz si toda la gente me amara. Yo sería feliz si pudiese ser aplaudido por el jefe del trabajo. Todo eso es idolatría. Si no es Cristo tu felicidad, si no es Cristo el Señor el que llena tu vida, si no es Él el que se te satisface, no tienes otra cosa más que hacer que lo que hizo Josías. Ante la palabra de Dios, quebrántate, derribas esos altares y empiezas a adorar al único Dios verdadero. Cierra tus ojos, vamos a orar. Oh Santo Dios, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Señor, mi Dios, tu palabra es verdadera. Ayúdanos, Padre, por tu Espíritu Santo, a contentarnos en Cristo, nuestro Dios y Salvador. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Somos propensos a fabricar ídolos permanentemente. ¿Qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que me va a dar felicidad? ¿Qué es lo que me va a dar seguridad? ¿Qué es lo que me va a dar paz? ¿Qué es lo que me va a dar compañía? Pero nos olvidamos de ti, Señor. Y hemos invertido tiempo, esfuerzo, dinero, vida en algo que no tiene sentido. Ayúdanos, Padre, a reconocer tu verdad. Señor, tú nos diste la vida y nos llamaste para que te adoremos solamente a ti, Señor. Pero se han puesto delante de nosotros situaciones que no es digno de tu nombre. Hemos puesto por necesidad nuestros propios caprichos y como niños mal criados queremos que esos caprichos sean satisfechos. Si no, estoy mal y estoy en desacuerdo. Perdónanos, Padre, por esta ignorancia. Pero yo necesito saber, Señor, como Josías, ¿qué dices tú de mí? ¿Qué dices tú de mí, Señor, conforme a tu palabra? Poder examinarme, Señor, en mi conducta, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis deseos. Señor, ¿cómo estoy ante ti? ¿Cuánta responsabilidad tengo yo, Señor, de no hacer lo que tú me mandas? Oh Señor, ayúdame
Ayúdame porque no quiero idolatrar más a mi propia vida ni a mis circunstancias. Quiero solamente darte a ti la gloria, porque tú no eres un ídolo creado, tú eres el Dios eterno de toda la creación. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Ten piedad. Que tu Espíritu Santo obre en esta noche, en este momento, en lo que están aquí, Señor. Obra, Espíritu Santo, obra, Espíritu Santo. Más allá del calor, de la angustia o de la incomodidad de la noche, Señor, obra, Espíritu Santo, en aquellos a quien tú has abierto sus ojos para que te vean. Ayúdanos, Señor, a encontrar lo que tu verdad nos enseña. Oh Dios eterno, haz tu obra, Señor, esta noche. Haz tu obra esta noche, Señor. Oh Santo, Santo eres tú, Señor. ¿Cuántos en esta noche ya decidieron qué van a hacer con esos ídolos? Con tu propia vida, con tu propio pensamiento. Les invito en el nombre de Jesús que puedan ser libres y vencer toda adversidad. Glorifícate, Padre.